en la nube. Ok, listo, Joana. Ahora sí empezamos a grabar. Fíjate, cuando hablamos de ángulos, yo siempre lo represento con mi mano. Necesitamos dos lados y un vértice, que es en donde se unen los dos lados. ¿Ok? Eso se le llama vértice. Sí. Ahora, el ángulo es la abertura que hay entre esos dos lados, justo en ese vértice. ¿Sí se entiende? Sí. Dele, sí. Eso es un ángulo. Eso es lo que representa un ángulo en matemática. Ahora, ¿cómo se pueden medir los ángulos o en qué unidades? Fíjate que, por ejemplo, cuando yo voy a medir una distancia, puede ser en centímetros, puede ser en metros, puede ser en kilómetros, ¿ya? Los ángulos no son una distancia, sino una abertura, es una rotación, ¿ya? Imagínate, por ejemplo, cuando tú abres la puerta. Cuando tú abres la puerta, tú puedes dejarla medio abierta o abrirla completa. Eso es un ángulo de rotación. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Como pensar que la puerta está chocando con el piso y te deja ahí la huella del arrastre. Eso es un ángulo, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, eso es un ángulo de abertura. Bien. ¿Cómo se puede medir? Lo más fácil, lo más común son los grados que nosotros conocemos, los grados sexagesimales, ¿ok? Que es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, no, un ángulo de 90 grados es un ángulo recto que forma la L. Si has escuchado eso, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Ese es lo que nosotros usamos comúnmente, los grados sexagesimales. Esa es la unidad de medida que nosotros usamos más común de los grados. Ahora, además de esos grados, están los radianes, ¿ok? Y también están las horas, minutos y segundos, ¿ok? Que es otro tipo de grados distintos. Entonces, en este caso me dice, con los distintos sistemas de medición de ángulos, cuáles recuerdas, indaga en internet y conversarlo con tus compañeros. Ahora, si la manecilla del minutero rota desplazándose del 12 al 4, ¿cuántos grados rotó? Vamos a hacer ese ejercicio. Si el minutero va desde el 12, que está ahí arriba, hasta el 4, entonces rotó todo este ángulo. ¿Sí se entiende? Sí. Para yo saber cuánto rotó, lo más fácil que puedo hacer, Joana, es dividir el círculo. ¿Cuál es la vuelta completa del círculo? ¿Cuántos grados tiene una vuelta completa del círculo? En el sistema sexagesimal, Ajá. 360 grados. Exactamente, 360 grados. Eso es lo más común que nosotros sabemos. En este caso, el círculo está dividido en ¿cuántas horas? En el reloj. En 12. En Los 12 horas. 360 grados se dividen, yo lo dividí en 12. Y Eso es ahí lo que me hay que hacer. dio la cantidad de grados que avanzó desde el 12 al 4. No, cuando tú divides 360 grados entre 12, lo que te dice es la cantidad de grados que hay en cada hora. Cada hora Tiene es 30 una grados. partecita de 12, ¿sí se entiende? Sí. Cada hora es una partecita de 12. Ahora, tú tienes que, ese número que dividiste, tienes que multiplicarlo por la cantidad de horas. ¿Cuántas horas dijimos que se movió? 4. 4. Entonces hay que multiplicarlo por 4. Eso es lo que hay que hacer ahí. ¿Sí se entiende esto? Claro. ¿Ya? Bueno, yo lo sumé y me da lo mismo. Me da 120. Ok, es lo mismo, exactamente. Si tú divides 360 entre 12, ¿cuánto da? 30. 30. Entonces ahora tienes 30 grados por 4 es 120 grados. Ya. ¿Vamos bien ahí? Sí. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver ahí. Ahí te lo están preguntando en grados, así que para mí se están refiriendo a grados sexagesimales. ¿Ya? Claro. Entonces, la actividad 3 dice, ¿cuál es la medida del ángulo anterior si lo expresas en radianes? ¿Cuál es lo interesante de los radianes? Los radianes, o se llaman también pi radianes, significa que el grado pi o el ángulo pi radianes es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Esa es la equivalencia. ¿Cómo explicarte esto sin una fórmula y ya? Mira, ¿Cómo? ¿Me puede repetir de nuevo lo que dijo, profe? lo que decía, un pi
en radianes, un pi en radianes es igual a 180 grados. Ahora, no sé si explicarte esto más allá del cálculo gráficamente. Esa explicación no es tan fácil. Pero lo que buscamos, cuando buscamos un pi radian, es dividir la circunferencia. Esto es un círculo completo. ¿Ya? Voy a hacerlo en esta. Voy a hacerlo en este que está a la izquierda. Yo lo que hago es tratar de dividir el círculo completo en 3,14 partes. Aquí tengo 1, 2, 3 partes y esto que me queda aquí es el 14. Porque tú sabes que pi vale 3,14, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces lo que se hace es eso, dividir el 360 grados como en 3,14 partes. ¿Ya? Y ahora, o sea, esa es como una explicación gráfica, pero lo que yo quiero que te aprendas de verdad de memoria es esto, que un pi radian, un pi es igual a 180 grados. Y eso es lo que te va a servir para hacer cualquier, ¿cómo decirlo? Cualquier conversión de unidades. Cualquier conversión de unidades. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, un pi es igual a 180 grados. Si tú tienes tu ángulo en 120 grados, tú lo que quieres es convertir de grados hexadesimales a radianes. Y lo hacemos así. 120 grados, vamos a poner aquí, 120 grados, lo vas a multiplicar por una fracción conveniente. La fracción conveniente te la va a dar este cuadrito que está aquí en rojo. ¿Ya? Si tú quieres cancelar los grados, porque aquí están los grados que tú quieres cancelar, entonces tú tienes que colocar la parte de los grados dividiendo. Si está multiplicando, tú lo colocas dividiendo para que se cancele. ¿Se entiende eso? ¿Ya? ¿Ya? Si está multiplicando aquí el grado, lo colocas dividiendo. Y arriba vas a colocar la equivalencia que te dicen aquí, que es pi radian. ¿Ya? Entonces vamos a escribir. 3,14. No, lo vas a escribir así tal cual. Ahora, en radianes, tú no, el pi lo vas a escribir como pi, nada más. No vas a llevarlo a decimales. El pi vale pi. No coloques nunca 3,14 porque, o sea, sí sabemos que vale 3,14, pero ahí hay un error de exactitud, porque el pi tiene infinitos decimales. Es no periódico. Entonces, cuando tú lo escribes como pi, como el símbolo pi, ahí tú estás tomando todos esos decimales y es lo correcto matemáticamente hablando. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Ahora, quiero que entiendas la conversión de unidades porque esto te va a servir para cualquier unidad que tú vayas a convertir. Creo que yo te había explicado algo de conversión de unidades, no estoy seguro. Pero esta fracción que está aquí resulta 1. Si tú divides pi radianes entre 180, da 1 porque son iguales. Cuando tú divides 5 entre 5, eso da 1. 10 entre 10 da 1. El mismo número arriba y el mismo número abajo, eso da 1. ¿Sí se entiende? Y cuando tú multiplicas esto que da 1 por cualquier número, da el mismo número. O sea, tú no estás cambiando el 120. ¿Sí se entiende? Tú no lo estás Ya. cambiando, lo estás transformando. Le estás haciendo una conversión de unidades, pero tú no lo estás cambiando, porque la operación es natural. Es como que, o sea, multiplicaste 1 por cualquier número, da el mismo número, no lo estás cambiando. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve esto, Joana? Lo que tú tienes que hacer es tomar primero los grados que estaban multiplicando con los que están dividiendo, eso se cancela. ¿Ya? Como se cancelan, ahora lo que te va a quedar, ya cancelaste los grados, ahora te quedan pi radianes. ¿Ves? Y lo que tú tienes que hacer es dividir lo que te quede. En este caso te queda 120 entre 180. Eso tienes que dividirlo. Pero ¿qué te sugiero yo? No lo dividas en la calculadora de manera que te dé decimales. No escribas los decimales, sino que escríbelo como fracción, simplificando la fracción. ¿Tú sabes cómo simplificar fracciones, Joana? La calculadora me lo hace. De hecho, el primer resultado que me da es 2/3. Ok, eso es 2/3. 2/3 de pi radianes. Para no poner un número periódico. Si tú colocas 0,6 periódico, ahí hay un errorcito. O sea, y ya, o sea, más allá del error, porque tú puedes colocar 0,6 con la rayita arriba. 0,6 con la rayita arriba es el 2/3.
Eso está bien. No hay error matemático ahí, pero es feo. Para los matemáticos, cuando estamos trabajando en pi radianes, se trabaja con fracciones y con el número pi, así como está. ¿Ya? Eso es como una convención. Se trabaja en fracciones y con el número pi, así como está. Entonces, si lo vas a hacer en la calculadora, perfecto. De todas maneras, yo te lo voy a explicar aquí sin calculadora. El 0, tú lo puedes cancelar con este 0. Y ahora el 12 y el 18 hay que simplificar. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo entre 4. Bueno, entre 4 no se puede, perdón. Sería entre 6. El 6 divide al 12 y al 18. ¿Cuánto es 12 entre 6? Es 2. ¿Cuánto es 18 entre 6? Es 3. ¿Cierto? 12 porque entre 6 es 18 2. se pierde 12, sí. Sí, exactamente. Claro, ahí yo me Y demoro un poco más en buscar el número que multiplica. Me demoro un poco más. claro, pero, o sea, al final, a ti te dejan usar la calculadora. Puedes hacerlo en calculadora. Pero, ¿qué te sugiero yo, Joana? O sea, en el examen hazlo con la calculadora para que estés segura. Pero quiero que vayas tratando de entrenar tu mente para que poco a poco vayas adaptándote a esto, que son cálculos fáciles, que está bien que los pienses, obviamente, hay que pensarlo. Yo los hago ya súper rápido porque, bueno, experiencia. Todos los días tengo 20 estudiantes distintos a los que tengo que explicarles esto. Pero eso es poco a poco, eso se va ganando poco a poco con la práctica. Pero si tú te acostumbras a usar la calculadora, de repente te preguntan cómo hacerlo sin calculadora y te quedas congelado. ¿Ves? Entonces, por eso quiero que vayas poco a poco acostumbrándote a trabajar sin calculadora. ¿Ya? Que el tiempo se te va a hacer más, ok, eso es verdad. Pero poco a poco quiero que vayas acostumbrándote a trabajar sin calculadora. ¿Ya? Esa es una idea. Ahora, fíjate que aquí me quedó el resultado en fracción y el pi radianes lo escribo ahí como pi radianes. ¿Ya? Entonces, tú puedes leer esto como 2/3 de pi, sí, pero después tú le pones el apellido radianes, porque esto está en radianes. Entonces, ¿Ya? Dígame. estoy mirando acá el resultado del ejercicio y dice Ok. que después le hace una seña así como una, no sé. ¿Se entiende ese símbolo? Aproximado. Ajá. Claro, y dice El dos coma guiño. cero nueve radian. Yo dije, ¿cómo, Ah, cómo? lo escribió en decimal. Eso es súper Fíjate, el raro. primer resultado lo hizo en 2/3 radian como tú. Y después le escribió ese símbolo así como una espiral, no sé cómo llamarlo. Así. Ese es Y el dice doble guiño, sí. algo así, sí. Y dice dos Exacto. coma cero nueve radian. Como que colocó Ok. los dos resultados. Claro, Eso. porque ¿qué pasa? Que como ustedes están acostumbrados a trabajar con la calculadora, a lo mejor ustedes lo hacen con la calculadora, les daba 2,09 y dicen, no, está malo. Si al profesor le dio 2/3 de pi, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. El 2,09 tiene que ser la misma multiplicación de 2/3 de pi. La diferencia es que matemáticamente hablando, lo correcto es el primero. Ya, Esto es matemáticamente entonces, correcto. Aquí hay un porcentaje de error, ¿ok? Aquí hay un porcentaje de error. Entonces, lo mejor es que lo escribas de esta manera. ¿Sí se entendió? yes, sir. ¿Ya? De hecho, este doble guiño se lee aproximadamente. El aproximadamente te dice que ahí hay un margen de error. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, Eso es sí. lo que significa aproximadamente. No es una igualdad. No es una igualdad. ¿Vamos bien con este ejercicio? Ahora, apréndete de memoria. Lo único que tú tienes que saber para convertir unidades es este cuadrito que está aquí. Un pi El pi radian radian. es igual a 180 grados. ¿Cómo, yo sé que me pusiste ahí el 3,14 y lo partiste en 4? Entonces, lo Ajá. primero que yo atiné a hacer, bueno, multipliqué 3,14 por 4, pero no, me da 12 y tanto. Ay, ahí me quedo medio perdida. Ahora, aquí el tema es este. ¿Qué es lo que está pasando con, o sea, lo que pasa es que no quiero complicarte mucho la vida con eso, porque no hace falta que sepas eso. Yo soy profesor de matemáticas sin saber eso. No hace falta entonces no te quiero complicar mucho. Aquí se van a formar como si fuese un triángulo equilátero, ¿ok? Pero que vale 3,14. Ya, Entonces, no me quiero complicar mucho con esto. De ya. ahí viene el pi radian. Lo importante realmente para el cálculo
es que tú sepas que un pi radian es 180 grados. Eso es lo que te va a ayudar para convertir unidades. En cambio, esto no te ayuda para convertir unidades realmente. ¿Ya? Claro. Ahora, voy con la actividad 4. Aquí dice, Dele. cuando son las 12:20, ¿qué ángulo se forma entre las manecillas del reloj? Exprésalo en grados sexagesimales y en radianes. ¿Ok? Entonces, 12:20. ¿Dónde estaría el reloj a las 12:20, Joana? Así como está, pues. Está en el 12 y el otro palito en el 4. Y ahí son las 12:20. Ok, ahí son las 12:20, exactamente. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora, aquí hay que preguntarse si el profesor hace el cálculo exacto o hace una aproximación, porque aquí hay dos temas. Que cuando son las 12:20, realmente el horario, que es la aguja pequeña, no apunta al 12 exactamente, sino que como ya corrieron 20 minutos, el horario se ha movido un poquitico más a la derecha. ¿Sí me entiendes eso? Sí. ¿Ya? Entonces, te pregunto, ¿lo hacemos de forma exacta o lo hacemos aproximándolo al 12? Eh, Mira, yo estoy mirando el desarrollo de ese ejercicio, porque yo lo hice ¿Ya? igual para después como ir comparando, y me Ajá. sale 120 partido en 360 y dice 0,3 y sale el palito arriba del 0,3. Ok. Y después dice que son las 5:40 y después el 0,3 lo multiplica por 30 grados y eso da 10 grados. Y después abajo dice 7,50. Ok. Lo Y hizo de ahí, forma exacta entonces. ya, Lo hizo ok. de forma exacta. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? Que el minutero está aquí justo en el 4. Ese sí está ahí exacto, en el 4. Exacto, porque pasaron 20 minutos. Pero el horario se corrió un poquito a la derecha. Entonces Ya. yo tengo que calcular cuánto se corrió el horario en esos 20 minutos que han pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a poner aquí el horario en rojo. Poner el horario aquí en rojo. Se movió un poquitico, no sé cuánto, pero fue un poquitico nada más. ¿Ya? ¿Cómo Claro. calculo yo eso? Lo que vamos a hacer es dividir los 20 minutos, porque pasaron 20 minutos, voy a dividirlo entre 60, que son los 60 minutos que tiene el reloj, ¿cierto? Ya. ¿Ya? Si ha corrido 20 minutos, yo puedo dividirlo entre 60. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El horario tenemos 20 de 60. 20 de 60. ¿Cuánto da esta división? Si es 20 de 60, esto da un tercio, que da Sí. 0,3 periódicos, ¿cierto? Si lo colocan en la calculadora, te tiene que dar Sí. 0,3 periódicos, Sí. ¿ya? ¿Qué significa eso? Que este horario se ha movido un tercio de hora, un tercio de una hora. Entonces yo necesito saber cuánto es esto en ángulos. ¿Cuánto es esto en ángulos? Si yo lo veo en ángulos, sería el un tercio multiplicado por lo que tiene en ángulos cada hora, que sería el 360 dividido entre 12. Tiene 30 grados. Exacto. 30 grados Ya. cada hora, exactamente. 360 30. grados dividido entre 12. Entonces esto es un tercio por 30 grados, ¿verdad? Porque 360 entre 12 da 30. Y un tercio por 30 grados es lo mismo que 10 grados. ¿Sí se entendió esto? Eso, profe, se puede hacer en la calculadora. Claro, claro, tú puedes hacerlo en la calculadora. Lo que tienes que estar pendiente, la calculadora tiene dos opciones para hacer las fracciones. Te la voy a explicar. Tú ves aquí mi calculadora, ¿verdad? Sí, la El antigua. un tercio,
Bueno, el 1/3, tú puedes escribirlo como 1, le colocas el 1 abajo, después le das al botoncito que tiene ABC, que parecen fracciones. A ver, ahí Ah, se es que ve. yo tengo la última versión, profe. Pero ahí Eh, debería tener, del mismo lado de la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda de la calculadora debe tener un botón que diga A con B sobre C. A, B sobre C. Debe decir el botoncito. no, sale como fracción. Si eso lo sé hacer, Sale la fracción. sale la Ok. fracción Ah, directamente. Entonces lo puedo bueno, tú puedes multiplicar. escribir ahí el 1 sobre 3 y después le multiplicas, sales de la fracción y multiplicas por 30. Eh, es igual. O si quieres escribirlo completo, aquí De 10 escribes estas grados. dos fracciones. Bueno, eso hice. Multipliqué 1/3 ¿Ah? por 360 partido por 2 y me da 10. Perfecto. Ahí te lo dio directo. El 10. Claro. ¿Ves? Ahora, ¿por qué le escribo yo aquí el grado, Joana? Porque tú estás multiplicando 360 grados. Entonces, el resultado que te dé ahí es un ángulo. Eso es un ángulo, son 10 grados. ¿Sí se entendió? El, el ángulo era eso que decía. Eso. O sea, en este caso, ese 10 grados te dice lo que se ha movido la aguja del horario desde el 12 hasta las 12:20. Se movió 10 grados nada más, un poquitico a la derecha. ¿Sí se entiende? Desde el 12, ahí está. Lo que está desde el negro hasta el rojo. Un poquitico nada más a la derecha. ¿Sí lo ves? Fueron 10 grados. Claro. 10 grados. Eso Sí, es un sí, sí. poquitico nada más. 10 grados es un ángulo pequeñito, Claro. muy pequeñito. ¿Ya? Entonces, esos son los 10 grados que se movió. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Ángulo que se movió el horario. Ángulo que se movió el horario. Luego, me dice, si ese fue el ángulo que se movió el horario, ahora yo necesito es medir el ángulo que hay entre 120, que era lo que había aquí completo, lo habíamos calculado ya, esos son 120, pero ahora tengo 10 aquí, entonces tengo que restarlo, ¿cierto? Es 120 menos 10, lo que me queda es 120 menos 10, ¿cierto? Ya. Dice, Sí. o sea, vamos a hacerlo aquí en grande para que lo entiendas bien. Imagínate esto, vamos a hacerlo aquí en grande. El ángulo, claro, el El ángulo es de ángulo original. 120 grados. Se ha Ese era movido el 10 ángulo original, grados. Sí, 120. eso quería ver, sí. Ahora, este se movió aquí y ahora aquí hay 10 grados. Claro, ¿Ves? Entonces, lo que me queda por fuera es 120 menos 10. claro. ¿Cuánto es 120 menos 10? 110. 110 grados. Esa es el ángulo que forma las manecillas del reloj a las 2:20. Esa es la respuesta, 110 grados. Esa es la respuesta, el ángulo que forman de las manecillas del reloj a las 2:20. ¿Sí se entiende? Ya. Ahora, ahí lo tenemos en grados sexagesimales. Ahora me lo están pidiendo en radianes también. ¿Ves? Y un pi Para, son 180 grados. ok, entonces para yo convertirlo a radianes, yo tengo aquí 110 grados y lo voy a multiplicar por la fracción conveniente. ¿Cuál es mi fracción conveniente aquí, Joana? 180 abajo, pi radian. Partido Exactamente. arriba, pi radian. Muy bien. ¿Y cuánto da esta multiplicación? O división, mejor dicho. 110 entre 180. Da 11 partido por 18. Correcto. De ahí no se puede simplificar más. 11/18 de pi radianes. ¿Sí se entiende? Sí, Este sería el ángulo que forman esas manecillas del reloj a esa hora justamente. ¿Ya? Ese es el ángulo. Ahora, ¿por qué te queda 11/18? Porque el 11 es un número primo, no se puede simplificar más. Entonces, por eso, como no hay nadie que divida el 11, ya ahí quedó. No se puede mm, simplificar más nada. Lo único que hicieron fue quitar el 0 y ya.
Y el pi radianes, no se te olvide, Joana, tú tienes que escribirlo ahí. Si tú no escribes pi radianes, está malo. ¿Ya? Si tú escribes solamente 11/18 y se te olvida lo demás, lo cambiaste todo. Eso está malo. Ya. ¿Ya? Entonces, no se te olvide que pendiente ahí, concentración. Hay que Sí, pues, escribir el pi radianes. Porque eso es lo que te dice qué es lo que estás haciendo. ¿Vamos bien? sí, 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 sí. Perfecto. Ahora voy con el último. Dice, para conocer cómo puedes utilizar tu calculadora para transformar, ta, 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 ta. Ok, ahí te lo explica con la calculadora. Te pregunto, ¿el profesor te irá a pedir eso? La verdad es que ese día, a ver, dijo, entren en sus calculadoras. Ya, ¿y dónde aparece? Y yo como esta calculadora yo no la sé usar bien. Claro, Entonces me metí a modo configurar y me aparece una serie de menús. Pero yo ahí ya. tampoco sé, creo que en una de esas entra Claro, pero es que ahí los el tema radianes. es que tú puedes colocarla en radianes o en grados, pero ese es para usar ¿cómo se llama? Las funciones trigonométricas, sobre todo. No te hace la conversión como tal, Ah, no te hace y la de hecho, conversión. más que eso no fue. Vamos a ver, yo creo que eso no te va a hacer la conversión. Si yo tengo aquí 110 grados, no, me lo da en minutos, pero a radianes no me lo dice. Eso no te lo convierte a radianes. La calculadora no convierte a radianes. Que yo sepa, no. Ya. Que yo Pasemos. sepa, la calculadora no te lo convierte a radianes. Mm, Avancemos nomás, profe. La forma que yo convierto a radianes es así como te lo expliqué, tal cual como te lo Sí, expliqué. Eso es dele. lo que te puedo asegurar ahí. Y Ahora, se llegó al mismo resultado. eso es. Ahora, voy con la otra guía. ¿Con cuál guía Ya. pasamos ahora, Joana? Eh, Ay, se cerró esto. Se cerró todo, ya va. Lo cerré mal. ¿Con cuál guía abrimos? eh, la del viaje, no escuché que él dijo que entrara el viaje. No sé si ponerlo o no, porque después está Chichén Itzá y movimientos ondulatorios. Ya. O sea, yo no Y tengo no sé si problema. vamos a alcanzar las tres acá. Esta clase es hasta empezamos a las a Y 10, 9:50, ¿eh? tenemos 10:50, 11:20, más o menos, hasta ahí va a ser la clase. Ya. Entonces, nos queda casi una hora de clase. Voy a ¿Alcanzamos, abrirlas todas. profe? Dele. Vamos a abrir, la verdad que no las he visto, Joana, no he visto de qué tratan las guías. Confío en tu expertise, Eh, profe. Vamos a ver el viaje, Chichen Itza, abrí el viaje. Voy con Chichen Itza y voy con el movimiento ondulatorio. Ahí las abrí las tres para ver de qué trata y ver si es que necesitamos lo que dice el viaje para poder entender lo demás. El viaje, trigonometría. Ah, Esto es un problemita de trigonometría. Sí. Ok. Esto es ley del seno, lo que está aquí abajo. La fórmula esa que está ahí es ley del seno. Chichen Itza, ¿qué tiene? Trigonometría. Estos son razones trigonométricas. Razones trigonométricas son esto. Y esto es esa no la hemos hecho. los El ángulos. profe hizo Chichén Itzá el otro día. Hizo el viaje Chichén Itzá. Ok. Parámetro ABCD. Estos son funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas son estas. Ok. Más bien, a mí me gustaría empezar con esta última, ¿va? Creo que lo mejor sería comenzar por ahí. Pero claro, lo que pasa es que son tres contenidos
que son distintos. A pesar de que todo es trigonometría, son tres contenidos distintos. Ok. Primero, hablarte de qué es la trigonometría, Joana. Nosotros en la guía anterior hablamos de los ángulos, solamente de medir ángulos. ¿Ok? En los ángulos no necesariamente tienes triángulos, sino solamente dos lados y un vértice que forman ese ángulo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Ahora, cuando tú tienes una figura plana, que puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y así sucesivamente, ahí se forman ángulos que pueden tener distintos valores. Aquí está un ejemplo. Aquí dice que fue a 4 puntos, uno en Brasil, después se fue a Venezuela, después a Perú y por último a Argentina. Argentina y después otra vez Brasil. Entonces, ahí están 5 puntos. ¿Ves? Y esto genera un ángulo de 105 grados aquí y uno de 150. Entonces, esta figura, así como está, tiene 5 puntos. Esos 5 puntos dice que es un pentágono. ¿Ok? Pentágono porque tiene 5 vértices y 5 lados también. Si tú los cuentas, este es uno, este es otro, otro, otro y otro. ¿Se entendió? Son 5 lados ahí. Ahora, ¿qué es lo importante? En la clase anterior aprendimos a medir los ángulos. Ahí tú puedes medirlo y hay distintos sistemas de medida. Ahora, para calcular, ¿para qué te sirve la trigonometría? Para calcular todos los lados y los ángulos de cualquier figura, en especial de los triángulos. Porque cuando tú tienes figuras complicadas como esta, que tiene 5 lados, uno lo que hace para simplificarla es dividirla en triángulos. Aquí tienes un triángulo, y ahí vas a tener otro. Vamos a hacerlo así. Ahí vas a tener 3 triángulos. ¿Sí se entiende esto? Fíjate que aquí tenemos uno que se forma ABC, ese es un triángulo ABC. Después tenemos el otro que se forma como ACD, que lo puedo colorear aquí, ¿lo ves? Sí, sí. Y el tercero es el ADE. Ahí tengo los 3 triángulos. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, los matemáticos cuando van a resolver figuras como esta, y yo quiero saber la distancia, por ejemplo, la distancia que había desde el punto en Venezuela hasta el punto en Perú, eso lo puedo resolver yo con trigonometría. ¿Ya? Sabiendo un ángulo, puedo aplicar razones trigonométricas, funciones trigonométricas para calcularlo. No hace falta saber lo que dice esta guía del viaje para entender las otras dos. ¿Quieres que empecemos con esta o empezamos con Chichén Itzá? Con esta. Ya, vamos a empezar con esta. ¿Cree que Dice, alcancemos, profe? no creo que alcancemos las dos. Yo, es más, creo que mejor vamos con Chichén Itzá. Te recomiendo mejor que vayamos con Chichén Itzá primero. Bueno, Vamos a bien. empezar mejor con Chichén Itzá. ¿Por qué Bien. empezar con Chichén Itzá primero? Porque estos triángulos son más fáciles. ¿Ok? Estos triángulos de Chichén Itzá son más fáciles. ¿Qué tienen de fáciles? Que son rectos hacia arriba. Forman un ángulo de 90 grados. Estos triángulos que se forman aquí forman un ángulo de 90 grados. Son rectos hacia arriba. Tienen una altura específicamente. Entonces, aquí se aplican lo que son las razones trigonométricas. ¿Ya? Vamos a escribirlo aquí. Son razones trigonométricas. Entonces, habíamos dicho nosotros, Joana, que la palabra trigonometría viene de medir ángulos, medir triángulos o resolver triángulos. Puedes decirlo también. Resolver triángulos significa resolver, vamos a escribirlo aquí, resolver triángulo significa saber cuánto miden los lados y cuánto miden los ángulos de un triángulo. ¿Sí se entiende? Tú vas a resolverlo completo. Ahora, aquí en esta actividad 1 dice, ¿conocen los conceptos de ángulo de elevación y ángulo de depresión? Sí, lo Si dijo no el lo profe. conoces, revisa el siguiente link. Dígame. Hacia arriba y hacia abajo. Eso es todo. Elevación. Cuando tú miras en línea recta, estás mirando normal. Ahora,
ángulo de elevación, cuando miras a un ave volar, vas hacia arriba, ¿ya? O sea, es el de arriba con respecto al horizontal. ¿Sí se entiende? Ahí está el Sí, ángulo. Y cuando es de depresión, tú estás mirando hacia abajo, una persona más bajita que exacto. tú. Entonces, eso es depresión. Ahí el ángulo desde abajo hasta la horizontal. Hasta la horizontal. Bien. Ahora, en la actividad 2 dice, Claudia ha viajado a México con un grupo de amigos e irá a visitar Chichen Itza. Una vez estando allá, Claudia se encuentra observando la pirámide Kukulcán, la cual tiene una altura total de 30 metros y en un punto tal que el ángulo de elevación desde el piso es de 36,31 y en un... Ok, ella se paró ahí. Esboza un dibujo de la situación. ¿A qué distancia de la cima de la pirámide se encuentra Claudia? Ok, te explico esto. Justamente aquí está la situación dibujada. Esa es la pirámide y ahí está parada Claudia. Abro. Queda feo, ya va. Ahí ves el triángulo azul, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, aquí está el ángulo recto y te están diciendo que la altura de la pirámide, ¿cuál es? 30 metros. Entonces aquí está el 30 metros. Claro. ¿Ya? Es esta altura que está acá. Vale 30. Sí, Y aquí está, ¿cómo se llama la señora? Esta, Claudia. Y sí, el ángulo de 36,31 es este que está aquí, ¿cierto? claro. ¿Ves? Si te están preguntando a qué distancia de la cima de la pirámide se encuentra Claudia, te están preguntando es esta distancia, ¿ya? Y lo que quiero es que tú entiendas que este triángulo que está acá es un triángulo muy particular que se llama triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Yo busqué información. ¿Qué significa triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto. Este que te dibujé yo aquí abajo, que se pone cuadradito, esto significa ángulo recto. ¿Se Tiene entiende un eso? ángulo que mide 90 grados. Exactamente. Un ángulo que mide 90 grados y que forma una L, ¿ok? Forma una L porque está un lado horizontal y el otro vertical. ¿Sí se entiende? Ese es un ángulo de 90 grados. Claro. Entonces, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, uno solo. Los otros dos ángulos van a ser agudos. ¿Qué significa ángulo? Vamos a poner aquí los tres tipos de ángulos para que lo entiendan. Los ángulos pueden ser recto, que es de 90 grados, agudos, que son menor que 90 grados, o vamos a poner menos de 90, y obtusos, que es más de 90 grados, a 180. O sea, entre 90 y 180. Es un ángulo obtuso. ¿Ok? Entonces, agudo es el número 2 en mi mano. Esto es agudo porque es menor de 90 grados. Yo no puedo formar, es imposible que yo forme una L con mis dos dedos estos. No los puedo abrir más de ahí. Es un ángulo agudo. ¿Ya? El recto es la L. Sí. Ese es el ángulo recto. Y obtuso sería que yo los abriera más de la L. Yo puedo tomar, no sé, estos dos Están forman un como, ángulo más abierto, ¿sí se como entiende? abiertos, así, más O abiertos. hacerlo con las dos manos, exactamente, Claro, más así, abierto de así. 90, eso, así, ¿ves? Entonces, más abierto de 90. Entonces, es eso, para que lo entiendas. Este es agudo, obligatoriamente, el número 2 es agudo. No hay, es imposible que alguien lo abra más de 90 grados. Tendría que tener las manos dislocadas. Entonces, ahí están los tres tipos de ángulos y eso te habla de que un triángulo rectángulo como ese que está ahí tiene un ángulo recto y los otros dos ángulos son agudos siempre. ¿Ok? ¿Por qué son agudos siempre? Porque la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. ¿Ok? Ese es un teorema importante.
la suma de tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, supongamos que este es alfa. Vamos a ponerle azul mejor. Se vea mejor. Este es alfa, este es beta y este es gamma. Entonces, cuando eso pasa, la suma de alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Siempre. En todo triángulo. ¿Ya? Eso es un teorema importante que quiero que te aprendas. Es un Entonces, triángulo por ejemplo, rectángulo. no en todos. No solamente los rectángulos. En Ah, todos no, los no, pero triángulos. este en particular que yo Bueno. busqué información como en qué Este tipo rectángulo. de... Exacto. Este es rectángulo, exactamente. Entonces, ahora, si este ángulo es rectángulo, este triángulo es rectángulo, perdón, el ángulo vale 30, perdón, este 90, ángulo ¿no? vale 90, este ángulo vale 90, este ángulo vale 36, entonces lo que le falta para 180 sería el beta. Ahí tú puedes conseguirlo. ¿Cómo lo haces? Tú sumas 90 más 36.31. ¿Cuánto da? 90 más 36.31. 126,31 menos Ok. 180 Ajá. da 53,69, me diría el de arriba. Perfecto. Eso es lo que vale este ángulo de arriba. ¿Me lo repites? 53,69. Ok, perfecto. Eso es. Eso es lo que vale el tercero. Entonces, eso te va a ayudar en algunos ejercicios, ¿ya? Eso te va a ayudar en algunos ejercicios. Ese es un teorema importante. Y el otro teorema importante, que es el teorema más famoso de toda la matemática, es el teorema de Pitágoras. ¿Tú te acuerdas de lo que es el teorema de Pitágoras? Ni sé, pues. Yo un colegio tan Ok, malo que no... ok, te lo voy a dictar. Cópialo ahí. Teorema de Pitágoras, 2 puntos. Ay, Porque esto sí es súper importante que lo sepas de memoria. Y que lo tengas ahí a la mano anotado. Teorema de Pitágoras, 2 puntos. En todo triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. ajá, 2 puntos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa ¿Ya? es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué significa esto, Joana? La hipotenusa es el ángulo que está de frente al ángulo recto. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el que está de frente al ángulo recto. O sea, como que tú te paras en el ángulo recto y apuntas hacia el frente. ¡Pum! Esa es la hipotenusa. Sí. ¿Ves? Y los En este catetos son caso, los la que están hipotenusa atrás. es la D, que es lo que te están pidiendo. La distancia. Esta es Ya. hipotenusa. Vamos a ponerlo aquí. Hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos, que son los que forman el ángulo recto. ¿Sí se entiende? Sí. Esos son los catetos. El teorema de Pitágoras lo que te dice es que si tú conoces las medidas de ellos, tú puedes calcularlo directamente así. ¿Ya? Pero aquí tú no conoces los dos catetos, sino que conoces uno solo nada más. El de 30 grados. El de 30 metros, perdón, la altura. Mide 30 metros. Tú no conoces el otro. Por lo tanto, en este ejercicio, tú no puedes aplicar teorema de Pitágoras y la extensión, o sea, en los ejercicios donde no se puede aplicar teorema de Pitágoras, entonces ahí vienen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son una extensión del teorema de Pitágoras porque se aplican solamente para triángulos rectángulos. ¿Vamos bien ahí? Ya. Es nuevo, Ya. pero... Ahora, te explico qué son las razones trigonométricas. Ya te hice toda la introducción de qué son los triángulos rectángulos, qué es el teorema de Pitágoras, cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos. Ahora voy con las razones trigonométricas, específicamente, que es el tema que me interesa aquí. Son 3 razones trigonométricas importantes: seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces yo mido seno del ángulo. La fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa.
El coseno del ángulo, la fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo, la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué significa esto? Voy a crear una página nueva mejor porque esto ya está muy rayado y no me va a dejar explicártelo bien. Vamos a crear aquí una paginita nueva. 2. Editar. Listo. Ok. Seno, coseno y tangente. Voy a tomar un poquitico de agua, estoy ronco. Mm, mm. Ok. Seno, coseno y tangente. Vamos a escribir en negro, que se vea bonito. Y tenemos lo siguiente. Razones trigonométricas. Habíamos dicho que se aplicaba solamente a triángulos rectángulos. Esta es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y habíamos dicho que eran 3 fórmulas. Seno, coseno, tangente. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿De qué depende quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Porque hay 2 catetos, eso lo sabemos. Hay 2 catetos. Pero de cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente, depende del ángulo donde tú te ubiques. En este caso, si yo me ubico en este ángulo, el cateto opuesto va a ser el que está de frente al ángulo, es opuesto. Entonces esto es cateto opuesto. ¿Ya? Y el que está al lado, la palabra adyacente significa al lado. Entonces este sería el cateto adyacente. ¿Sí se entiende esto? Sí, estaba pensando que podía ser así. ¿Ya? Opuesto, acuérdate que opuesto, yo le digo a mis estudiantes, es un poquito violento este ejemplo, Joana, pero así se lo digo yo. Es como si tú te pararas en el ángulo y agarras una pistola y la apuntas al que está de frente. ¿Ya? Ese es el opuesto. ¿Ya? El que Aprendieron está al de tiro. frente. Lo señalas. No, no agarres la Sí, pistola, sí. pero A la señala. primera aprendieron. No agarres la pistola, pero señálalo, Nunca ¿vale? más se le olvidó. Entonces, el adyacente es el que está al ladito. ¿No? Es como que tú le puedes dar una palmada en la espalda, ¿vale? Es amigo tuyo el adyacente, pero lo opuesto es el que está de frente. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la explicación fácil. Tú tienes que identificar, dependiendo del triángulo que tú tengas, cuál razón trigonométrica te sirve. ¿Ya? Ahora, me interesa que tú entiendas bien quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Así que vamos a hacer otro ejemplo aquí para ver si lo entendiste bien. Supongamos que yo tengo este triángulo rectángulo así. Este es el ángulo recto y yo te doy este ángulo beta. ¿Quién es la hipotenusa? Vamos a ponerle nombre a esto. Vamos a ponerle Me aquí dijiste que la A. hipotenusa está justo al frente del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, Correcto, ahí donde está la A es la hipotenusa. exactamente. Este es El hipotenusa. cateto opuesto está como disparando para el frente, o sea, el C. Y Exacto. el cateto adyacente sería el B. Muy bien. Eso es todo. Ya, caché, Sí lo entendiste bien. ya. ¿Ves? No Esa es con la esa idea. pistolita ahí, pero cualquiera entendiera. Buenísimo, ¿viste? Excelente, sí sirvió esa pistola. De una. Entonces, ahí lo tenemos, ¿ves? Entonces, tú tienes que identificar en el triángulo qué lados conoces. Entonces, ahora yo voy a copiar este triángulo que está arriba, pero ahí se ve mal porque no tiene buen contraste. Entonces, voy a copiarlo aquí abajo, el ejercicio. ¿Ya? Decíamos que estaba la pirámide que tiene un ángulo de 36,31 aquí. Era 36,31, ¿verdad? Sí. Sí, sí. El ángulo recto y la altura valía 30 metros. Te están preguntando el valor de D. Entonces, pregunto, Joana, la D
¿Qué es lo que te están preguntando? La distancia desde donde está para Claudia hasta la altura máxima de la pirámide. Ok, pero es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. No es la hipotenusa. Correcto. Esto es hipotenusa. ¿Y qué dato tienes? Eh, tenemos que la altura es de 30 metros, Ajá. tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos Es- que el Este ángulo ángulo es el que te interesa. donde Y está le, parada Claudia es de 36,31, ok. eh, forma un ángulo de 90 grados al frente, y Ajá. de ahí la diferencia arriba, el tercer ángulo sería de 53,69, Ok. El porque, tercer ángulo no me importa. Por ahora no me importa. Así que vamos a dejarlo así como está el dibujo para explicártelo ¿ok? lo más simple posible, ¿ok? Porque ya habíamos hablado del otro ángulo, pero ahora vamos a explicarlo lo más simple posible. De este ejercicio, Joana, tenemos ¿cómo se llama? Datos clave. Este ángulo que está aquí abajo, que lo estoy pintando azul, y esta altura que es de 30 metros. La pregunta es, ¿esta altura es cateto opuesto o cateto adyacente con respecto a este ángulo? ¿Es cateto opuesto o es No, cateto es adyacente? cateto opuesto. Correcto. Esto es cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, Joana? Tú tienes que buscar en tus tres fórmulas cuál es el que tiene esto y esto, lo que tú estás buscando. Cateto opuesto e hipotenusa. ¿Cuál te sirve? Seno, Seno, coseno o tangente. eh, seno. Cateto, el seno. Eso es. Cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Entonces, lo que tú escribes aquí es seno, voy a escribir la fórmula primero. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora sustituimos los valores que conocemos. Seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Eh, el ángulo, Ajá. 90 grados. No. En este caso no tomo el de 90. Tomo el ángulo agudo. ¿Ok? El ángulo agudo es el que tomo. Ojo, ¿por qué tomo el ángulo agudo, Joana? Porque ese es el que me está dando la referencia de cateto opuesto, cateto adyacente. El de 90 grados te dice cuál es la hipotenusa, pero es muy. Todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90. ¿Ya? En cambio, el específico es el agudo. ¿Sí se entiende? El que tú tomas como referencia es el ángulo agudo. Ese es el que tienes que tomar aquí. ¿Ya? Ya, Entonces, aquí vale 36,31. Sería seno de 36,31 grados. Es igual. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto aquí? 30. Perdón, cateto opuesto sería 30 metros. Aquí escribo 36,31. los 30 metros dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Te dejé de escuchar, Joana. Se me fue el internet, parece. No sé si es el No, mío o el estoy tuyo. aquí. Dime otra No, vez. estoy aquí. ¿Me escuchas? Te dejé de escuchar. ¿Me escuchas? Ahora ¿No? sí. Ahora Ajá. sí. Ahora sí te escucho bien. Ya Ya, volví. ya. Ahora sí te escucho bien. Perfecto. Entonces tú me dices que el Ajá. valor que se toma como cateto opuesto es el valor del ángulo que está al frente, ¿cierto? Que es 36,31. ¿Está bien? El que está de frente al ángulo, 30 metros. Claro, ya. Y es igual Sería, 30 ojo, metros. el del ángulo es el ángulo agudo. El ángulo es el ángulo agudo. El cateto opuesto es el que está de frente. Ajá. Sí, sí, ¿Y sí. la hipotenusa cuánto vale? ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Es que no está el valor, po. Ese no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, colocamos la letra D o cualquier letra que tú quieras. Tú puedes ponerle X si quieres. ¿Ya? Ah, Cualquier letra que tú quieras. Tú le pones una letra porque ese es el que tú necesitas saber y no lo sabemos. ¿Sí se entiende? sí, Ahora vamos a hacer el despeje. ¿Qué ya, significa despeje? Que yo necesito dejar solita a la D. claro.
¿ya? Pero ojo, Joana, que esto que está aquí, seno de 36,31, no es que el seno esté multiplicando al 36,31. No, eso no se está multiplicando. Eso es un solo número. Seno de 36,31, eso es un solo número. Tú no puedes separar. Como que no, el 36 está multiplicando y pasa dividiendo y deja el seno solo. No, jamás. No hagas eso. Ya, eso es un solo número. Si tú vas a mover el 36, tienes que llevártelo con todo y cero. ¿Sí se entendió? ¿Ya? Sí, Entonces, primero, para tú despejar la D, necesitas que esté multiplicando. Aquí la D está multiplicando porque está dividiendo. dividiendo, Entonces la pasamos al otro lado como multiplicando, multiplicando. Entonces yo escribo lo siguiente. D multiplicado por el seno de 36,31 es igual a 30. ¿Cierto? sí, Y ahora, esto, el seno de 36,31, ¿qué está haciendo? Multiplicando o dividiendo. multiplicando, Si está multiplicando, pasa al otro lado como dividiendo. dividiendo. Y aquí me queda dividido entre el seno de 36,31 grados. ¿Cierto? Sí, señor. Y esto lo vas a escribir tú en tu calculadora, Joana. Aquí sí, obligatorio usar la calculadora, porque no hay forma de hacerlo sin calculadora esto. Voy. Exacto. Ahora, tienes que estar pendiente que tu calculadora esté en grados, porque si tú tienes la calculadora en radianes y tú le colocas esto, te lo va a dar malo. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si la calculadora está en grados o en radianes? Porque arriba del cero, tú ves el cero aquí, ¿verdad? Sí, Arriba hay una letrica chiquita que tiene que ser o una R o una D. ¿Qué te parece a ti? hay una M, después hay una D y después dice mat. Ok, es la Eso D, es la que me interesa. Esa D significa degree en inglés. Degree es grados sexagesimales. ¿Ok? Degree son grados sexagesimales. Si te aparece una R, está en radianes. mm, Y la tercera opción es el grade, que aparece una G. Esa no la usamos nosotros prácticamente nunca en la calculadora. Prácticamente nunca se usa la tercera opción, que es grade. ¿Ok? Se usa degree cuando es en grado o rad cuando es radianes. Esas son las dos opciones que tenemos. Por lo general, los que más se usan son los grados, degree. ¿Sí se entendió? ya, está con la D de degree. Entonces vamos bien. La mía está en radianes. Entonces yo tengo que cambiar. Págata. Yo la cambio a degree. Y ahora hacemos el cálculo. 30 dividido entre el seno de 36,31. ¿Cuánto te dio? 50,66. Ese es el resultado. ¿Eh? 50,66 metros. Y ahí lo tenemos listo. ¿Se entendió Joana? ¿Ya? Primero, ¿qué es lo importante para entender esto? Esto no es fácil aprenderlo en una sola clase, pero tú lo estás haciendo muy bien. Tú lo estás haciendo muy bien. ¿Ya? Primero, entender que es un triángulo rectángulo. Tú tienes esto, te lo tienen que dar. Tú tienes que saber dónde está el ángulo recto, necesariamente. ¿Ya? Tienes el ángulo recto. Después de que sepas dónde está el ángulo recto, te tienen que dar, o sea, teniendo el ángulo recto, sabes cuál es la hipotenusa. ¿Ya? Teniendo el ángulo recto, ya tú sabes cuál es la hipotenusa. Además de eso, te tienen que dar un ángulo agudo. Siempre me Si lo te van a dan un dar. ángulo agudo, dime, perdón, no te escuché. Siempre me van a dar como uno de esos ángulos, ¿cierto? Como para Y empezar a hacer el cálculo. para usar razones trigonométricas, tienen que darte un ángulo agudo. Uno solo te lo van a dar. Si no te dan el ángulo agudo, entonces te tienen que dar por lo menos los dos catetos o dos lados. Te tienen que dar dos lados. Y si te dan los dos lados, tú puedes hacerlo por teorema de Pitágoras, que es más fácil que las razones trigonométricas. ¿Ya? Es una fórmula más fácil que la de las razones trigonométricas. Pero no creo que a ti te vaya a dar los dos lados porque te estás aplicando razones trigonométricas. Entonces, lo más probable es que te vayan a poner razones trigonométricas, obviamente. ¿Ya?
Es lo más probable. Entonces, te van a dar un ángulo agudo. Dependiendo de ese ángulo agudo, tú tienes que buscar si lo que tienes es cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Ya? Entonces tú identificas lo que tienes y lo que necesitas. Porque tú tienes el cateto opuesto y necesitas encontrar la hipotenusa. ¿Ya? Entonces tú lo identificas y dependiendo de lo que tienes y lo que necesitas, tú buscas qué fórmula es la que relaciona esas dos cosas, a lo que tienes y a lo que necesitas. ¿Ya? Por eso, como era cateto opuesto, hipotenusa, por eso elegimos el seno. Si tú lo haces con el coseno o con la tangente, no lo vas a poder hacer. No te sale el ejercicio. O te sale, pero más complicado. Porque sí va a salir, al final es lo mismo. Hay muchas formas de hacerlo, pero te va a salir más complicado. En cambio, si tú identificas bien y eliges bien la fórmula, te sale rapidito, como lo hicimos aquí. ¿Sí se entendió? Ya. ¿Ya? Ahora, voy con el otro. Ya hicimos Sí. en la primera parte, ahora voy con el otro. Dice, mientras Claudia sigue en el mismo lugar, Felipe se acerca a observar la misma pirámide de un punto tal que el ángulo de elevación desde el piso es 70,57. Aquí está el otro triángulo. ¿Lo ves ahí, verdad? Que está Sí. verdecito. Situándose en el mismo plano que Claudia, quedando cada uno a un lado de la pirámide, como se muestra en la siguiente figura. ¿Cuál es la distancia a la que se encuentran ambos amigos entre sí? ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a hacer el dibujo, voy a hacerlo en limpio abajo mejor, porque ahí ya está muy rayado. Mm. Entonces dice, ¿cuál es la distancia a la que se encuentran ambos amigos entre sí y a qué distancia de la cima de la pirámide se encuentra Felipe? Ya, vamos a responder las dos. La distancia entre ellos y la distancia de la cima. De Felipe a la cima, exactamente, que sería la otra hipotenusa, ¿sí me entiendes? Sí, sí, ¿Ya? sí. Vamos a hacerlo, no sé, voy a ¿Puedes borrar copiar esto. eso abajo? El triángulo. Voy a poner aquí CO. Y ahora voy a hacer a Felipe aquí en rojo. Obviamente, aquí está el ángulo recto. Y este ángulo vale 70, ¿cuánto? Coma 57. 51, 57. Ah, Ok, 70,57. Entonces, te están pidiendo primero la distancia entre ellos, es decir, la de abajo, ¿cierto? sí, señor. Para encontrar la distancia de abajo, tú necesitas encontrar primero cuánto vale este lado de abajo y después cuánto vale este lado de abajo. Y después lo vas a sumar. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que te están pidiendo aquí en el lado de abajo? Cateto opuesto, cateto adyacente, del triángulo negro. ¿Qué te están pidiendo? Cateto opuesto, cateto adyacente. El adyacente. Correcto. Este es cateto adyacente. ¿Ya? Y si tú tienes, fíjate ahora que ya del triángulo negro, tú conoces el cateto opuesto y conoces la hipotenusa. Conoces dos lados. ¿Sí se entiende? Cateto opuesto y Sí, hipotenusa, porque tenías el cateto opuesto originalmente y ya tú calculaste la hipotenusa. ¿Sí se entiende? sí, sí. Para encontrar el 50,63. tercer lado, lo más fácil es aplicar teorema de Pitágoras. Ya. Eso es lo más fácil, para encontrar el tercer lado. Te lo voy a explicar para que tú entiendas lo que es el teorema de Pitágoras por si acaso. Ya. ¿Ya? De todas maneras, se puede hacer también por razones trigonométricas, pero sería como que más complicadito. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Habíamos dicho, léemelo tú. ¿Qué En te todo dice? triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Correcto. Un ejemplo sería, aquí la hipotenusa es la A, aquí tengo B y C. Entonces la fórmula es esta. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Es lo que te dice ahí. ¿Se entiende esto? ¿Por qué está elevado a 2? Eso. Porque ahí dice la hipotenusa al cuadrado o al Ah, cuadrado de la hipotenusa. No sé cómo te lo dije. Te dije el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? en todo triángulo, el cuadrado de la hipotenusa. Correcto. Sí. Ahí está. Ese es el cuadrado de la hipotenusa. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí se entendió? ¿Ya?
¿Ya? Todo el mundo se eleva al cuadrado, pero ojo, que se eleva al cuadrado cada uno por separado. No puedes sumar los dos catetos y después elevar al cuadrado. Eso no estaría bien. ¿Me entiendes? Tienes que Ya. ser, primero lo elevas al cuadrado y después lo sumas. ¿Ya? Mm. Entonces, en este triángulo negro tenemos la hipotenusa al cuadrado sería 50,66 al cuadrado. Esa es la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Ya, sí, Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Un cateto, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 30. Entonces eso sería 30 al cuadrado. Más el otro lado, vamos a llamarle CA al cuadrado. Que no sé cuánto vale. ¿Sí se entiende? ¿O quieres, Ya. qué nombre quieres ponerle? Vamos a poner una letra. No, no, está bien porque Está lo bien, entiendo CA. así, ya como Perfecto, cateto adyacente. perfecto. Ahí está como cateto adyacente. Ahora yo necesito despejar este cateto adyacente. ¿Cómo lo despejamos? Primero, tengo que resolver el cuadrado. O sea, puedes resolver el cuadrado de una vez o primero despejar. Pero todo Ya. este número está sumando. Si todo ese número está sumando, pasa al otro lado como Restando, restando. Exactamente. Entonces te va a quedar lo siguiente. 50,66. Dime cuánto da esta suma. Bueno, es una resta. 50,66 al cuadrado menos 30 al cuadrado. ¿Cuánto da? da 1666. Ok. Y ahora, cateto adyacente es igual a 1000. ¿No te escuché el número, perdón? 1666. Perfecto. 1666. Entonces, ahí tenemos. Ahora, Joana, este es el cateto adyacente, pero elevado al cuadrado. Tú lo necesitas sin el cuadrado. Entonces, ese cuadrado pasa al otro lado como una raíz cuadrada. ¿Se entiende? ¿Te Mm. acuerdas de que la operación inversa del cuadrado era la raíz cuadrada? Ya lo habíamos visto, creo, en algún momento antes. No, 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 ahora vengo. ¿Ya? Recuerda eso. La operación inversa a elevar al cuadrado es sacarle la raíz cuadrada. Entonces tú vas a calcular la raíz de 1666. ¿Cuánto te da eso? Dice 7 raíz cuadrada 34. Ok, te lo escribió como en irracional. Ah, Pero, y no hay forma de que te dé el decimal esa calculadora. Debería darte el decimal. eh, Porque te lo da como simplificado, pero te queda en raíz. Las calculadoras viejas te dan el número decimal de una vez. No sé cómo hacerlo en tu caso. a ver. No sé cómo hacerlo en tu caso. O sea, Mira, igual es que la tenía, respuesta. mira, profe, Ajá, esta calculadora es recontra moderna, entonces tiene un botón que dice S y sale ese símbolo como de una flecha para los dos lados ajá, y una D. perfecto. Y ahí Apreté te lo da ahí como decimal. y me da 40,82. Esa es. Esa es. A mí me gusta más ese número. En este caso, la respuesta es mejor como decimal. En Ya, este caso. ¿Ya? sí. Entonces, 40,82 metros. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí, Joana? Aquí hay un margen de error, igual, como te lo dije antes, aquí hay un margen de error. Pero como estamos hablando de distancias, o sea, o son 40,82 metros o son 40,83. Es un centímetro. Al final, no sé, porque tú te peles en un milímetro, ¿qué tanto? Si ya son 40 metros, un milímetro más, un milímetro menos, no afecta en nada. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Esos son errores aceptables. Son errores aceptables. Cuando es un milímetro más, un milímetro menos, en una distancia de metros. ¿Ya? En cambio, en el otro, por estética, se usa fracciones y los números son exactos. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Ya. Esta no es la distancia entre los dos, Joana. Pendiente con esto. Esta no es la distancia entre los dos. Este es el CA nada más. Ahora, a mí me falta encontrar la otra parte que le voy a sumar. ¿Sí me entiendes? Ya. ¿Ya? Para encontrar la otra parte, ya tengo que enfocarme en el triángulo rojo.
¿Qué datos conozco del triángulo rojo? Que el ángulo es de 70,57, que la altura es 30 metros y tiene un ángulo de 90 grados. Ok. Y me están pidiendo el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahí? No, pues la adyacente. El adyacente otra vez. Entonces yo voy a ponerle cateto adyacente otra vez, pero voy a cambiarle, no sé, ¿cómo le pongo? Cateto A. Sí, CAD. Cateto adyacente. Para que no quede con el mismo nombre del primero. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Este es otro cateto adyacente distinto. Ahora, la pregunta es, Joana, de este triángulo rojo, ¿a quién tienes y a quién necesitas conocer? Eh, o sea, el dato que no tenemos, pues, el cateto adyacente. Ajá, ¿y a quién tienes? ¿A la hipotenusa o al cateto opuesto? ¿A quién tienes? ¿Cómo no, no entiendo? ¿A No quién tengo entre los datos? Estos 30 metros que son, la altura. cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente. No, eso sí, eso igual es una hipotenusa. No, esta no es la hipotenusa, es el cateto opuesto. La altura es el cateto opuesto. ¿Sí lo ves? De 70 lo apuntas de frente y ahí está el cateto opuesto. ¿Sí lo ves? Ya, ya. Ya, Cateto los opuesto. 30 metros son el cateto opuesto, que es lo que tienes. Y lo que necesitas es el cateto adyacente. Entonces tú vas a buscar la fórmula, cuál tiene cateto opuesto y cateto adyacente. La del coseno. No, el coseno tiene cateto adyacente sobre hipotenusa, Ah. pero tú no De tienes la nuevo el hipotenusa. seno. No, cateto opuesto sobre hipotenusa y tú no tienes la hipotenusa, ni la necesitas todavía. No, es la tangente. La tangente, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí se entiende? Mm, ¿Ya? Entonces vamos a tomar la tangente. Tú escribes aquí, tangente de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora sustituimos. ¿Cuánto vale el ángulo? 70,57. Correcto. 70,57 grados. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 30. 30 metros. ¿Y cateto adyacente cuánto vale? No lo sabemos. Entonces yo escribo cateto adyacente ahí. ¿Sí se entiende? Ya. Ahora necesitamos despejar cateto adyacente. Si está dividiendo, pasa al otro lado ¿cómo? Multiplicando. Multiplicando. Cateto adyacente. Y la tangente que estaba multiplicando pasa dividiendo ahora, ¿cierto? Sí. La tangente pasó dividiendo. Me queda tangente de 70,57. O sea, 30 dividido entre esa tangente. ¿Cuánto da ese cálculo? 10,58. Correcto. 10,58 metros. ¿Qué significa esto? Que este cateto adyacente vale 10,58, este cateto adyacente vale 40,82. Entonces, ¿cuál es la distancia entre ellos dos? Joana, Voy más 40,82. 51,40. eso es 51,40 metros. Esa es la distancia que hay entre los dos señores estos, Claudia y no sé cómo se llama el hombre. ¿Se entendió este ejercicio, Joana? Sí, más o menos. Igual capté ¿Ya? algo. Pero después viendo el video, Pendiente. profe. Primero, encontrar, ver los datos bien, identificar quién es tu hipotenusa, porque recuerda que la hipotenusa es la más fácil de identificar,
porque es la La que está distinta, la arriba. que está de frente al ángulo recto y es la más larga, ¿ya? Es la más Y la que larga. está al frente es el cateto opuesto. No, eso depende del ángulo que te den. Dependen del ángulo que te den. En este Ah, caso, los dos ángulos que nos dieron son los de abajo, pero no necesariamente te van a dar los ángulos de abajo. A ti te pueden dar el ángulo de arriba y eso te cambia quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿Sí se entiende? ¿Ya? sí. El cateto Entonces, opuesto no, está frente al ángulo. exactamente. Cateto opuesto es el que está de frente al ángulo. Con eso Eso sí es verdad. ya, sí. Eso sí es verdad. ¿Ves? Entonces, tú identificas quién es tu hipotenusa, identificas qué datos te están dando, si es cateto opuesto o cateto adyacente, y cuál es el que te están pidiendo. Si tú sabes cuál te están dando y cuál te están pidiendo, lo buscas en estas tres fórmulas para ver cuál te sirve. Y de ahí sustituyes y despejas lo que estás buscando. Sí. ¿Ya? Ese es el paso a paso. Ahora, ya aquí tienes la distancia entre ellos dos. Lo que te queda de tarea es ver la distancia de la cima de la pirámide a la que se encuentra Felipe. Esa es la hipotenusa de Felipe, lo que te están pidiendo. Esa es la nueva distancia. Vamos a llamarla D2. Distancia 2. Es lo que te están pidiendo ahora. Como ya tú tienes los dos catetos de Felipe, 30 y 10,58, tú puedes hacerlo por teorema de Pitágoras y es más fácil. ¿Ya? Pero ya llegamos al final de esta clase, ¿ya? Entonces, yo te dejo ese ejercicio de tarea. Si quieres hacerlo, por teorema de Pitágoras lo puedes hacer y me envías la foto y yo te lo reviso. Y si Dele, no, profe. me avisas cuando nos vemos otra vez, Joana. ¿Tenemos otra clase agendada? No, no estoy seguro. Sí, para el sábado. Para el sábado otra vez, Sí. déjame Me verte dijiste aquí. habíamos coordinado sábado a las 10:30. Correcto, ahí está agendada. Sábado a las 10:30, sábado 22. Sí. Sí. Entonces ahí está anotada, Joana. Nos vemos el sábado otra vez Dale, profe, para seguirte descansa. explicando esto, ¿te parece? Sí, sí, dale. De ahí me manda el Buenísimo. video, bueno, apenas pueda, para poder Sí, vale. yo, Hoy, ojalá que le voy a se repasar grabe todo. de una vez. Ojalá que se grabe de una vez y te lo envío el de Zoom. Te lo envío de una vez. Si todavía no estoy dormido, te lo envío de una vez hoy. Dale, Y si no, me recuerdas mañana que voy a estar con la bebé. Entonces ahí, a pesar de que voy a estar concentrado en la bebé, voy a tener un poquito de tiempo para enviarte el mensaje. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? dale, profe, Entonces ahí, gracias. cualquier cosita, si es que no te lo he enviado, me recuerdas mañana. ¿Ok, Joana? Dale, profe, descansa. Y gracias. Igualmente, igualmente. Gracias Se por el valora mucho tu apoyo y esfuerzo en una por la situación como comprensión. esta. Dale, Sí, profe. gracias por eso, Joana. Así que Ánimo, nada, que ánimo. tengas una feliz noche.